Muy buenas tardes a todos, público presente que nos está escuchando desde sus casas. Muy buenas tardes, embajadores ambientales. Muy buenas tardes a todos los integrantes de la familia del Instituto de Educación Ambiental, ¿no? Los embajadores ambientales de todo el país. El día de hoy, el, el día de hoy nos acompaña el doctor, magíster ingeniero Alberto Huiman Cruz. Él es certificado como experto internacional de residuos sólidos por el International Solid Waste Association, ISWA. Ha sido expositor en congresos y eventos en temas de residuos sólidos en Asia, Europa y América. Es docente de posgrado y pregrado de universidades tanto en Colombia como en nuestro país, Perú. El día de hoy se realizará el conversatorio generando oportunidades a partir de los residuos sólidos para contrarrestar los efectos en el cambio climático. Bienvenido, ingeniero. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Bruno, y buenas tardes a todos los que están conectados a través de las diversas plataformas y de este espacio que nos brinda el Instituto de Educación Ambiental. Estoy muy atento para comenzar a conversar y dialogar con cada uno de ustedes sobre el tema de residuos sólidos que nos reúne esta tarde. Sí, justo el día de ayer, 26 de marzo, se ha celebrado el Día del Clima y adaptación en el cambio climático, y justo estamos presentando la temática del día de hoy, ¿no? Generando oportunidades a partir de los residuos para contrarrestar los efectos en el cambio climático, ¿no? Y bueno, ello genera lo que es la primera pregunta, ingeniero. En la historia, ¿cuáles fueron las primeras medidas mundiales en residuos sólidos para contrarrestar los efectos en el cambio climático? Ok, a ver, primero pongámonos en contexto y hagamos un poco de historia. Los residuos sólidos han estado presentes siempre desde que el hombre era nómade, desde que aparece y luego que se hace sedentario. A lo largo del tiempo, incluso las pandemias han generado diversas medidas respecto al manejo de residuos sólidos, pero no se hacen acciones concretas hasta el siglo XX. Recién en el siglo XX se comienzan a tomar algunas acciones, pero no necesariamente como medidas de mitigación hacia el cambio climático. Se podría mencionar que una medida importante de mitigación hacia el cambio climático viene asociado ya con el plástico. El plástico se crea en el año 33 en Norwich, Inglaterra, y comienza a cumplir su función de ser durable y se diversifica diversos tipos de plástico y diversos elementos de plástico alrededor del mundo. En el año 1982, las bolsas plásticas comienzan a tener importancia, sustituyendo a las bolsas de papel, principalmente en los supermarkets de los Estados Unidos. Es recién en el año 2017 que se toman 2002, que se toman las primeras medidas respecto al uso de bolsas plásticas, y es en Bangladesh. Bangladesh se indica que es el primer país en el mundo más vulnerable al cambio climático. Entonces, en este lugar se toman las primeras medidas haciendo que se prohíban las bolsas plásticas y las bolsas de un solo uso y los diversos materiales de un solo uso. Luego, Kenia, unos años después, se convierte en el primer país de África. Digamos que estos se consideran dos hitos de principal importancia porque diversas medidas ya se venían dando en la Unión Europea, en diversos países de la Unión Europea, principalmente hacia el tema del plástico, no tanto hacia la limpieza de los océanos, no tanto a la minimización, no, era enfocado netamente al plástico y el uso indiscriminado que había del mismo. Pero estos dos hitos creo que merecen mencionarlos esta tarde porque son referentes en la historia de los residuos sólidos a nivel mundial. Excelente, ingeniero. Ahora sí, Brian va a hacer la siguiente pregunta. Sí, buenas tardes. No se escucha Brian. Ahora, ¿me escuchan? Ahora sí, ahora sí. Ya, disculpe.
Buenas tardes. No se escucha, Brian. Ahora, Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. ya. La siguiente pregunta va enfocada más que todo. Bruno, yo creo que estamos perdiendo el audio de Brian por algún problema técnico. ¿Qué te parece si tú me formulas la siguiente pregunta? Ya, No lo correcto, escuchamos a correcto. Brian. Vamos, Bruno. Hasta que vaya arreglando el audio. Sí, la siguiente pregunta sería la siguiente, ¿no? En los diversos viajes que usted ha realizado por varios continentes, ¿cómo las personas del extranjero generan oportunidades a partir de los residuos? A ver, yo lo primero que debo de mencionar es algo que a mí me llama la atención, que existen muchas medidas que son hasta punitivas y que aplicadas han servido para mejorar la situación de manejo de residuos sólidos. Y el principal ejemplo lo tengo en Singapur. En Singapur, cuando estaba aún por llegar, cuando fui a estudiar, una de las cosas que me llamó mucho la atención era que se prohíbe el uso de goma de mascar o chicle porque es muy costoso limpiar el mobiliario urbano si es que la gente deja chicle. Y hay una multa muy elevada por masticar chicle en Singapur. Y otra de las cosas que yo he visto es que existe la obligación de trasladarte con tus residuos hacia un lugar específico y ahí hacer la entrega de los mismos una vez por semana. Entonces, no tienes un sistema de recolección como nosotros lo tenemos aquí en el Perú, donde el vehículo pasa diariamente o de manera interdiaria o una vez a la semana y por el frontis de tu casa. Obliga al ciudadano a movilizarse para ahí depositar los residuos sólidos y lo convierte en un agente activo. Y yo también como estudiante en algún momento tuve que hacer uso mientras vivía ya de esta práctica. Entonces, yo lo que creo es que varias de las medidas que se han dado han partido primero de crear una cultura de obligación por parte de las autoridades a raíz de la identificación de un problema. Ahora, en el camino también han habido algunas alternativas de promoción del reuso, de la transformación de tiendas de segunda mano, que es algo tan importante y que aquí no tiene la importancia debida, porque cuando se nos malogra algún tipo de equipo, pues normalmente lo desechamos porque no encontramos la posibilidad de reparación, pero en muchos lugares sí existe esa posibilidad, pero a través de un mercado formal auspiciado y promovido como parte de una política pública. Entonces, eso me parece muy importante y adicionalmente el tema de valorización de residuos orgánicos, pero desde una concepción industrial, o sea, no el compostaje que hace una persona en casa con sus residuos, no, esa lógica no, sino un sistema de generación y recolección de residuos orgánicos procedentes de diversas fuentes. Una de ellas es los domicilios, pero la principal son los supermarkets y son los centros de abasto y el mantenimiento de espacios y áreas verdes. Y esto sirve para hacer un sistema de compostaje industrial y este producto es comercializado hacia zonas agrícolas, pero ya como una obligatoriedad en sustitución de los pesticidas. Entonces, esto me parece muy importante en sustitución de los pesticidas y de algunos abonos no naturales. Esto me parece muy importante porque son muchas alternativas que se tienen a la vez porque no hay receta única en residuos sólidos y lo que puede funcionar en un país no necesariamente va a funcionar en el nuestro. Lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, conocer nuestra realidad, ver las oportunidades y las desventajas de esa medida simpática que hemos visto en otro país y adaptarla a nuestra realidad. Claro que sí, ingeniero, y poco a poco ir adoptando aquellas medidas que han funcionado en diversos países y que también, como usted lo está mencionando, podrían funcionar en nuestro país, ¿no? Sobre todo para mejorar una mejor cultura en la disposición de lo que son los residuos sólidos también, ¿no? Ahora sí, pasamos a la tercera pregunta. Vamos, Brian.
Sí, buenas tardes. Ahora sí me escuchan bien. Sí, sí. Perfecto, Brian. Ya, ahora sí, doctor Ullman, para la tercera pregunta está enfocada más que todo a la educación. ¿Cómo es la educación ambiental en aquellos países y los gobiernos con sus políticas utilizan aquella educación para contrarrestar el impacto negativo de las personas en el ambiente? La respuesta es que tiene que existir coherencia en los programas educativos, en la educación básica regular y en la educación superior. En primer lugar, estamos hablando de dos momentos distintos. En segundo lugar, aquello que se tiene como metodología de enseñanza debe de tener un proceso teórico y práctico en ambos espacios. Y siguiente, tiene que haber coherencia con el sistema. No se le puede decir a un niño en el kindergarten que comience a separar los residuos cuando ni siquiera hay un sistema de recolección, porque se vuelve incoherente la idea. Sí es bueno decirle que en algún momento va a haber, pero tiene que llegar ese momento de la separación de residuos. De similar modo, en el caso de los sistemas de educación superior, pues no encontramos la infraestructura apropiada también, por ejemplo, para la separación o para la valorización, etcétera. Muchos países lo que buscan y que han tenido éxito es plantear estas medidas, pero sobre la base de crear primero el sistema que pueda ser funcional. Es decir, tienes el dispositivo legal, tienes la infraestructura, tienes el libro que te enseña, tienes el medio de comunicación que te informa, tienes a las personas que participan activamente del proceso, tienes un sistema que transforma ese material y tienes un lugar donde puedes comprar ese material transformado. Entonces hay coherencia con todos los elementos que forman parte del sistema y eso lo hacen algunos países. Nosotros estamos todavía un poco lejos de este proceso. Tenemos algunos elementos, pero no cerramos el círculo. Y mientras Perú no cierre el círculo, seguiremos teniendo un sistema deficitario y una incoherencia educativa en el tema residuos sólidos, tanto para el nivel básico regular como para la educación superior. Tiene usted toda la razón, ingeniero Wiman. Lo principal es plantear las bases y la coherencia entre las instituciones. Ahora le doy pase a mi compañero Bruno para la siguiente pregunta. Excelente. Ahora pasamos a la pregunta número 4. Y ahora pasamos ya a nivel local. Ingeniero Wiman, en nuestro país, el gobierno, por medio del Ministerio del Ambiente, el MINAM, ¿cómo está contrarrestando los efectos en el cambio climático a partir de la actividad en residuos sólidos? A ver, no quiero desmerecer el trabajo porque hay algunas cosas que se están haciendo y creo que la más importante o interesante es los planes de recuperación de áreas degradadas que vienen con una fuente de financiamiento internacional a través del Banco Interamericano de Desarrollo. Cerrar estos pasivos ambientales constituye ya una medida tangible, real, positiva respecto a contrarrestar los efectos del cambio climático a residuos sólidos. Pero el proceso es muy lento y no es posible replicarlo por las exigencias que demanda hacer estos estudios en primer lugar, hacer la obra en segundo lugar y conseguir el financiamiento. No es la prioridad de los municipios hacerlo porque no tienen dinero para hacerlo. Entonces, es difícil replicar esto que se viene haciendo con las ciudades que ya cuentan con financiamiento, pero podríamos mencionar que por ahí hay algún avance. Otro de los avances que creo importantes que se están haciendo es un poco de investigación respecto a esto, también con el auspicio de la cooperación internacional. Acá tenemos a GIZ, la cooperación alemana, que apoya estas medidas, y JICA, la cooperación japonesa, Agency Cooperation, es JICA, Japan International Cooperation Agency, ayuda a que funcione más o menos estas medidas, pero solamente es el empujón. Yo lo que creo es que este gobierno
ya de aquí al 28 de julio no va a poder hacer más para contrarrestar los efectos porque las prioridades están dadas hacia principalmente la pandemia. Lo que debe de ocurrir y lo que tenemos que exigir como sociedad es que se planteen medidas concretas en todo lo que significa el círculo. Primero entendamos que hay tres componentes. El técnico operativo quiere decir que para contrarrestar los efectos del cambio climático necesitamos unidades vehiculares que reciban mantenimiento para que las emisiones no contaminen, un sistema de recolección de residuos eficiente que propicie la disminución de puntos críticos en la vía pública. Requerimos de un sistema educativo que informe a la población y que permita dar facilidades para que la gente pague los servicios de limpieza pública y los sistemas se puedan sostener y pues no tener efectos colaterales que finalmente se traducen en el perjuicio al clima. Y finalmente, fortalecer la institución para que pueda ser sujeta de crédito o de sistemas de financiamiento de cooperación internacional cuando las autoridades se encaminan a cerrar los botaderos y a construir infraestructuras adecuadas de disposición final de residuos sólidos o de valorización. Entonces, yo creo que ese debería ser el enfoque del nuevo ministro del Ambiente, ese debería ser el enfoque institucional, atacar todos los frentes, porque tenemos 1.585 botaderos a cielo abierto, 1.874 distritos en el país, entonces hay mucha tarea pendiente. Esto no se resuelve en el próximo gobierno. Esto va a ser un proceso de por lo menos 10 a 15 años, pero tenemos que empezar. Sí, sobre todo porque un proyecto no se puede realizar si no tiene financiamiento, si no tiene presupuesto destinado para ello, ¿no? Y sobre todo la gestión para ello, justo que usted está mencionando, de aquí a 15, 10, 15, 20 años, debe ser un trabajo sostenible en los gobiernos de transición que van a ocurrir durante aquellos años, ¿no? Porque siempre cuando cambian de gobierno, cambian de personas que están a la cabeza de las instituciones, prácticamente comienza algo nuevo y todo lo que ya está avanzado normalmente siempre se derrumba, ¿no? Y eso es lo que también se tiene que buscar, ¿no? La gestión en aquellos procesos, ¿no? Muchas gracias, ingeniero Wiman. Ahora pasamos a la pregunta número 5. Vamos por ahí. Sí, la pregunta número 5. Bueno, hasta el momento, ¿de qué forma se han estado generando oportunidades a partir de los residuos en nuestro país? Son pocas, en realidad, las oportunidades que se han estado generando. Las oportunidades vienen un poco por obligación de parte de los gobiernos locales, porque están motivados por el programa de incentivos, que es el dinero que reciben por cumplir las metas, entre ellas las de residuos sólidos, pero el dinero que reciben no fortalece el programa de recolección selectiva y segregación en la fuente. La gente no ha aprendido con 11 años de programa, con 10 años de programa, a segregar en la fuente, y no tenemos una industria de valorización de residuos debidamente desarrollada, es predominantemente informal. Lo que me parece como que más destacable en cuanto a las oportunidades que se generan es principalmente en crear o hacer que las personas jóvenes como ustedes se preocupen por la temática y estén dispuestos a hacer un cambio. Hacer un cambio positivo, a informar a través de diversas plataformas como este momento en el que nos estamos reuniendo, a enseñar con el ejemplo aquello que no se tiene que hacer y a ser ciudadanos responsables. Yo creo que las principales oportunidades ahora las podemos tomar por esta nueva generación que tenemos. Ahora, como país, creo que una oportunidad concreta que hacia donde deberíamos de apuntalar es a minimizar la generación de residuos, porque si minimizamos la generación de residuos, la lectura hacia los municipios va a ser que van a poder disminuir el gasto de la prestación del servicio. Creo que es algo concreto hacia donde deberíamos de apuntalar. Oportunidades como hacer o desarrollar un mercado de reciclaje. El reciclaje funciona cuando hay volumen.
Entonces, si no tienes volumen, no tienes que negociar. Y es una oportunidad que puede diluirse rápidamente si el mercado externo se ve afectado, como ha ocurrido durante el 2020 por la situación de pandemia. De similar modo, el tema de compostaje. No va a haber oportunidad para comercializar el producto compost que se obtiene del proceso de compostaje si es que no tenemos un marco regulatorio nacional y una promoción a nivel de política pública para que se utilice este producto. Y a nivel de casa, con un par de macetas que realizas, donde las empleas el compost, pues realmente no es un cambio palpable, grande, significativo. Entonces, yo lo que creo es que las oportunidades nosotros deberíamos de verlas desde hacer una recomendación a partir de procesos educativos de lo que tienen que hacer nuestras autoridades. Me encantaría que de aquí a el 11 de abril, pues, puedan contactar a algunos posibles candidatos al Congreso y les transfieran esta preocupación, porque desde el punto de vista legislativo se tienen que generar dispositivos legales que el sector tiene que reglamentar. Entonces, este proceso todavía tiene que desarrollarse. Algo se puede hacer de aquí al 28 de julio y mucho más se puede hacer en los próximos 5 años. Muy cierto, doctor Wiman. La base para el desarrollo y para el funcionamiento de los mercados de residuos sólidos es realmente lo que tenga que ver con educación ambiental, con la segregación de las familias de los residuos sólidos en las casas para que realmente se pueda desarrollar un mercado sólido y así recién poder desarrollar oportunidades laborales a partir de aquí. Y más que todo, sobre todo las iniciativas, como usted mismo mencionó, de los jóvenes, de los pequeños emprendimientos que se van haciendo respecto a eso. Ahora le doy el pase a mi compañero Bruno para la siguiente pregunta. Sí, y sobre todo la oportunidad de los jóvenes, ¿no? Que hoy en día están desarrollando o nosotros, la juventud, prácticamente desarrollamos distintos tipos de habilidades de liderazgo y habilidades blandas en los diversos tipos de voluntariados que se están creando a partir de aquella preocupación, ¿no? Por ejemplo, no sé si Brian podría comentar un poco cómo se está llevando ello en Iquitos, ¿no? Para que el ingeniero pueda conocerlo un poco, ¿no? En interpretando el ambiente para la conciencia quiteña, ¿no? Así de manera breve, ¿no? Bueno, aquí Sí, sí. Bueno, acá en Iquitos, la verdad existen diferentes organizaciones que nos estamos empeñando en llevar la educación ambiental a diferentes comunidades nativas, que es donde es más fácil llegar y sobre todo hacer programas de educación ambiental en diferentes partes de nuestra sociedad, de nuestra ciudad, para a partir de ahí poder crear un mercado sólido de gestión de residuos sólidos. Qué bueno, Dale. yo he visto y he desarrollado algunos proyectos en Iquitos en su momento. Iquitos es un escenario muy complejo, con muchos problemas en cuanto al manejo de residuos sólidos, no cierra el círculo, pero a la vez constituye un lugar de oportunidades. Así que me parece que muchos emprendimientos podrían funcionar en Iquitos y en Iquitos pues merece especial atención Belén en cuanto al manejo de residuos sólidos. Vamos, Bruno, con la siguiente pregunta. Listo, muchas gracias. Vamos con la pregunta número 6. De las diferencias entre economía circular y valorización de los residuos, ¿qué medida contrarresta más los efectos en el cambio climático y cuál se aplica más en el Perú? A ver, desde un punto de vista funcional y desde un punto de vista a lograr realmente cosas concretas, estaríamos hablando de economía circular, en teoría, ¿ok? Desde lo que se hace en Perú no se hace economía circular. En Perú lo que se hace es valorización de residuos y se hace mal. Hay que decirlo, se hace mal. Economía circular es un modelo económico de un modelo económico de transformación industrial donde se busca tener durabilidad de productos. Por lo tanto, si tienes productos de mejor calidad, a lo largo del tiempo van a ser,
te van a durar más tiempo y vas a tener la posibilidad de generar menos residuos. O sea, va a prolongarse el tiempo de generación de residuos. En cambio, la valorización, el objeto, por lo tanto, de la economía circular es el producto. En cambio, la valorización es, tú ya tienes un residuo y buscas darle un uso al mismo, a ese residuo para mitigar los efectos. Entonces, acá en Perú tenemos 3 procesos para valorización. Los orgánicos van a compostaje, los inorgánicos van a reciclaje y tenemos el sistema de waste to energy. Tanto en el reciclaje como en la valorización, los avances en el Perú son muy pequeños. Entonces realmente no podemos decir que estas medidas de valorización, estas alternativas de valorización están logrando contrarrestar los efectos del cambio climático en el país. Ni siquiera lo podemos medir, es muy difícil medirlo, porque es predominantemente informal, porque de 10 botellas de plástico tipo PET, solamente una se convierte nuevamente en una botella de plástico. Y de las 10 botellas, 9 proceden de Lima. Entonces, no estamos hablando de una solución y un esquema país. Estamos hablando únicamente de algunas cositas que están funcionando y que son propiciadas por el sector industria, pero solamente abocado a reciclaje. Por eso me iría a que valorización es lo que más se está haciendo en Perú, pero no logra realmente la meta. Y deberíamos de abocarnos hacia economía circular, pero para llegar a economía circular requerimos una política pública que no la tenemos. No tenemos eso. Y probablemente no lo tengamos en varios meses. Probablemente hasta finales de este año no tengamos una política de economía circular. Estamos muy lentos en este proceso, muy lentos. Entonces, si queremos contrarrestar el cambio climático a partir de los residuos sólidos, deberíamos enfocarnos a economía circular pensando como modelo económico de durabilidad de producto. Economía circular no es reciclaje, por si acaso. Correcto, ingeniero, y tiene toda la razón, ¿no? Y es algo que también en los debates que hoy en día se organizan de manera, en temas de agendas ambientales es algo que se debe exigir, ¿no? Y sobre todo poner como prioridad, ¿no? En las actividades que realiza nuestro Ministerio del Ambiente, ¿no? Y como país, ¿no? Ahora sí pasamos a la siguiente pregunta. Sí, doctor Uyman, la siguiente pregunta va enfocada más a un aspecto técnico sistemático, se podría decir. ¿Cuáles son los requisitos mínimos de generación de residuos sólidos en una sociedad para la implementación de un relleno sanitario? ¿Y qué opción se podría dar a las ciudades o centros poblados que no alcanzan estos requisitos de generación? A ver, un distrito puede tener un relleno sanitario y la distinción viene por la cantidad de toneladas. 6 toneladas relleno sanitario manual, menos de 6 toneladas relleno sanitario manual, hasta 20 toneladas, hasta 50 toneladas relleno sanitario semimecanizado y más de 50 toneladas relleno sanitario mecanizado. Menos de 2 toneladas se exime de los procesos de ley. ¿Qué significa que se exime de los procesos de ley? Nadie lo sabe. ¿Cuál es el problema de nuestro marco regulatorio? Que no piensa en los generadores pequeños, que son muchos en el país. ¿Qué deberíamos de tener? Una regulación para celda sanitaria. Eso no existe. A un centro poblado pequeño lo tratas igual que a una infraestructura grande desde el punto de vista interpretativo de la norma. Y la norma ni siquiera debería de interpretarse. Entonces ahí tenemos un serio problema. No hay una distinción clara de cómo manejar los residuos sólidos cuando eres una población pequeña. Ahora, ¿qué alternativas existen? La ley no te da muchas alternativas, realmente, y ahí es un problema. La alternativa que debería de existir es la regulación para pequeños generadores y el manejo de residuos sólidos a través de sistemas alternativos de disposición final en zonas rurales. Ahí tienen una tesis, por si acaso. Entonces, hacia eso deberíamos de abocarnos. No tenemos ahorita una distinción de soy un generador pequeño, no puedo cumplir los requisitos contemplados en el decreto legislativo 1278
¿Qué hago? Esa respuesta no existe en este momento, desde el punto de vista legal. Desde el punto de vista técnico, ok, puedes tener una celda sanitaria, una concavidad a través del método de trinchera, donde se busca impermeabilizar, donde se busca neutralizar, puedes echarle cal, puedes echarle arcilla, depositas los residuos y a través de un sistema comunitario se van cubriendo estos residuos. Eso ya existe en algunos pequeños centros poblados del país, pero no está regulado y por supuesto tampoco reconocido por ley. Gran problema que tenemos. Es increíble que el marco legal de nuestro país sea tan, se puede decir, un poco contradictorio y hasta discriminatorio de estos centros poblados o centros comunitarios que, siendo tantos en nuestra ciudad, pues necesitan ser regulados en cuanto al manejo de sus residuos sólidos. Eh, Ahora le doy pase a mi compañero Bruno para que le haga la última pregunta. Sí, tocaría lo que son dos últimas preguntas de dos compañeras que también, bueno, nos pregunta Catherine Mejía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ingeniero, ¿en cuánto tiempo cree usted que podremos sentir como país los problemas derivados de la mala disposición de residuos sólidos generados durante la pandemia? ¿Y qué ideas a futuro se podrían proponer para prepararnos ante un evento similar en los próximos años, considerando el tema de residuos sólidos? El problema ya lo estamos sintiendo. En este momento ya se siente este problema porque encontramos que en los botaderos a cielo abierto, no olvides, Catherine, que son 1.500, más de 1.500 botaderos a cielo abierto, 1.551 que tiene el país, hay muchas mascarillas, muchos guantes que son segregados informalmente y luego son vendidos. Cuando esta mascarilla, este guante, ha estado siendo utilizado por una persona probablemente enferma y es un agente transmisor. Entonces, ese es un problema real. Un problema real es que en el mar ya encontramos mascarillas, ya encontramos guantes, adicional al plástico que se solía verter en el agua. ¿Cuándo vamos a notar un cambio? Vamos a notar un cambio cuando tengamos a una autoridad que se tome en serio las cosas. Tomarse en serio las cosas es tener dispositivos legales, supervisar su correcta implementación y crear un sistema que permita no retroceder en las medidas. Estamos lejos de hacerlo, muy lejos de hacerlo. Al día de hoy nosotros no sabemos cuántos trabajadores de limpieza pública en el país han muerto por COVID-19. Al día de hoy nosotros no conocemos cuánto ha crecido la morosidad a nivel país durante el periodo 2020 y qué estrategias alternativas existen. Al día de hoy no existe una preocupación desde el Ministerio de Economía y Finanzas para poder darle algún tipo de solución al manejo de los residuos peligrosos que se generan en los beneficios porque no ha sido solicitado por el sector competente. Entonces, poco hemos aprendido durante el periodo 2020 del manejo de los residuos sólidos inadecuado que hubo al inicio, que mejoró un poco, pero que no llegó a concretarse. En muchos distritos han disminuido la generación de residuos sólidos, por ejemplo, San Isidro. Pero, ¿de qué manera se va a manejar adecuadamente y de manera positiva esta disminución de manejo de residuos sólidos en los distritos? Ese dinero que podría estar sobrando, que ya estaba más o menos presupuestado, ¿cómo va a fortalecer otros problemas dentro del tema residuos sólidos? Probablemente San Isidro, que es un municipio bastante ordenado, sí lo puede hacer, pero en otros distritos la generación disminuyó, aumentó, San Juan del Lurigancho, Villa El Salvador, Comas, aumentó la generación de residuos sólidos. Entonces se agrava el problema. Yo creo que aquí lo que necesitamos es dejar la soberbia de lado y que las autoridades se reúnan, dialoguen, analicen y propongan soluciones y que sobre todo las cumplan. El ingeniero. Y ahora sí pasamos a la última pregunta. Brian la va a formular.
Sí, Marcos, la segunda pregunta es de parte de nuestra compañera Marjorie de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y la pregunta es, ¿qué cambios son fundamentales en la gestión de residuos en Lima Metropolitana en el contexto del COVID-19? Ordenar la frecuencia de recolección de residuos. Número 1. Plantear una recolección eventual de los residuos voluminosos. Número 2. Reordenar y generar alternativas para el pago de arbitrios de limpieza pública porque necesitamos dinero por parte de las municipalidades. Número 3. Educar a la población sobre el uso y la disposición final de los equipos de protección personal que utilizan como parte de las medidas de bioseguridad. Número 4. Y número 5, y no menos importante, rotular el manejo y la disposición de los residuos que se generan en el marco de la pandemia. Creo que esto es fundamental y no estamos haciendo nada por ello. E insisto, a mí me preocupa mucho el incremento de las personas infectadas, de los trabajadores de limpieza pública, porque nunca paró esta actividad de recolección de residuos, al igual que los médicos, al igual que las fuerzas del orden, el servicio de limpieza pública nunca paró, pero es el que menos se atendió. Y la pregunta ahorita es, ¿cuántos vacunados hay? ¿Cuántos trabajadores de limpieza pública hay vacunados? La respuesta nadie me la puede dar. Esto fue pedido, por si acaso, hice el pedido a las autoridades municipales, a la Asociación Nacional de Municipalidades del Perú, para que lo consideren como priorizados, como un público priorizado. Pero lamentablemente cada sector iba con su lista de priorizados y no quedaron ellos. No sabemos cuántos son, pueden ser algunos públicos, otros pertenecen al sector privado, sea cual fuere, todos los trabajadores de limpieza pública al día de hoy deberían de estar vacunados porque es una actividad que nunca se interrumpe. De hecho que sí, doctor Wiman, es muy lamentable la situación en nuestro país respecto a esta exclusión del personal de limpieza que se ve muchas veces expuesto a contagiarse con este virus que nos está afectando a todos. Ahora le doy el pase a mi compañero Bruno para que dé unas últimas palabras. Bruno. Sí, antes de darles el reconocimiento por el excelente conversatorio que nos ha brindado el doctor Wiman en esta tarde de aprendizaje. Bueno, agradecer a Brian Ramos, estudiante de Ingeniería en Gestión Ambiental y el próximo a egresar, por estar aquí y acompañarnos en la moderación del día de hoy. Y ahora sí, compartimos la pantalla. Me avisa, por favor, Brian, si se ve. Lo está cargando ya, ahora sí se ve. Sí, doctor Wiman. De parte del Instituto de Educación Ambiental le otorgamos este certificado de reconocimiento a usted por su destacada participación en calidad de expositor en las jornadas, talleres virtuales, sábados ambientales del Instituto de Educación Ambiental IEA, con el tema generando oportunidades a partir de los residuos para contrarrestar los efectos en el cambio climático, ¿no? Desarrollado el día de hoy, 27 de marzo del 2021, y lo firma nuestro gerente, el ingeniero Fran Martínez Linares, ¿no? Y ingeniero Wiman, esperemos contar con su participación una próxima vez en el futuro y muchísimas gracias por brindarnos este taller de aprendizaje en esta tarde para los embajadores ambientales y para todo el público en general. Muchísimas gracias, Bruno. Muchas gracias, Brian, y muchas gracias al Instituto por la invitación. Hasta una próxima oportunidad.